Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a la clase número 2 del curso superior Formación de Formadores. Y más recordarle que tenemos que tener nuestros micrófonos desactivados, ¿verdad? Y para alguna o pregunta, pues podemos nosotros utilizar lo que es el chat o reaccionar para así ir en un orden adecuado a las preguntas. Damos a nuestro facilitador, a nuestro capacitador, Enzo Villafuerte. Buenas noches con todos, gracias Eli por la presentación. Recordándoles, como dijo nuestra compañera Eli, que mantengamos los micrófonos en silencio, pero si tenemos alguna duda, alguna pregunta, no duden en alzar la mano, reaccionar o mediante el chat hacer la pregunta. De nuestra compañera Eli va a estar atenta al chat para pausar la conferencia y presentar las preguntas. También recordando que el día de hoy vamos a ver lo que es el módulo 3, módulo 4 y módulo 5. Adicional a eso, no olvidemos que el día de mañana es la parte donde vamos a aprender cómo postularnos en el Ministerio del Trabajo para obtener nuestra certificación como capacitador independiente. Bueno, empezamos. Antes de ingresar al módulo 3, recordemos lo de ayer. Ayer vimos conceptos básicos sobre educación, la misma que está dividida en dos términos, dos vocablos latinos, que es educar, que significa criar, guiar, y educer, que significa aprender de la parte externa. Pudimos también observar que tenemos tres tipos de educación, la formal, la no formal y la informal. Y hablamos un poco de la educación formal, que está dividida en los niveles educativos, como es las instituciones primarias, las secundarias, las de bachillerato, las universitarias y universitarias. Vimos también cuáles son las competencias del formador. He podido observar y las actividades que ustedes ya han hecho realizado en el aula virtual. Felicitaciones, van avanzando bien, han practicado en las autoevaluaciones, han respondido el foro y han practicado en las actividades lúdicas. Bueno, este módulo número 3 nos establece cuál es la enseñanza-aprendizaje para adultos, cuál es el proceso, más conocido como PEA. Como les explicaba, en lo que es la formación de formadores, en la parte de andragogía, en la parte adulta, siempre tenemos que estar motivados, porque el humano adulto nos ayuda a aprender mediante la motivación, es decir, una motivación interna en el aprendizaje de adultos es aumentar nuestros conocimientos para la satisfacción personal. Es decir, por un ejemplo, yo soy enfermero, enfermera, y me dan la oportunidad de hacer un curso avanzado en la especialidad de primeros auxilios. Entonces yo como enfermera me voy a sentir motivado a aprender de mi área de especialidad, de mi área de conocimiento. Pero en sí, ¿de qué trata el PEA? ¿De qué trata el proceso de enseñanza-aprendizaje? Se consiguen dos factores principales entre el docente y el alumno. Son los dos factores principales. Sin embargo, está compuesto por más elementos, que son los contenidos, o sea, los temas, los temarios y las variables ambientales. En referencia a las variables ambientales, con las características de la escuela del aula. Es decir, si es forma presencial, lo que es la infraestructura, el material de apoyo, como son las pizarras, los pupitres, y si es virtual, como lo estamos realizando en este momento, tiene que ver con el Plastic en educación, que son las herramientas digitales. Por ejemplo, ahorita la plataforma Zoom para realizar la conferencia. Si es actividad sincrónica, un aula virtual, ya sea un LMS como Moodle o
que Google Classroom o Camilo. Pero en sí, estos cuatro elementos, docente, estudiante, los contenidos y las variables mentales, tienen que responder a tres preguntas principales, que son, ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñarlo? ¿Y por qué? Entonces, poniendo el ejemplo del curso de formación de formadores, ¿qué enseñar? Estamos enseñando las metodologías y métodos para que la persona aprenda esas habilidades y destrezas para realizar la transferencia de conocimiento. ¿Cómo enseñarlo? Eso depende de la disponibilidad del curso. En ese momento lo estamos haciendo de forma virtual, de forma online. Entonces lo estamos enseñando con una metodología de método expositivo, que te estoy hablando, con ayuda de las TIC, es decir, mediante las plataformas educativas. ¿Y por qué enseñarlo? Bueno, el motivo y por qué, para que ustedes aprendan esas metodologías, esos métodos, y luego ustedes se convierten en formadores de formadores en el área de su conocimiento. Un ejemplo claro, en el de mañana que estaba dando los seguimientos a uno de nuestros compañeros, por ejemplo a Juan, a Caterine y a Brian, que ya están realizando el proceso de los trámites para convertirse capacitador independiente en el área de conocimiento. Me contaba Brian, él no tiene título de tercer nivel, pero ya cuenta con más de 5 años de experiencia en sus dos especialidades, como compositor de música nacional, que ya descargó el diseño curricular para postular el curso, y como manejo de drones. Entonces, él me contaba que él no cuenta con título, pero en relación a la música, él desde pequeño venía aprendiendo a entonar ciertos instrumentos musicales tradicionales. Entonces, él pertenece a un grupo musical y él da capacitaciones a las personas, pero él quiere ya que sus capacitaciones tengan un aval, tengan un certificado para ganar más clientela y ser competitivo en ese mundo laboral. Porque una cosa es lo que él está haciendo una educación informal, como vimos el día de ayer. Está impartiendo conocimientos, pero sin certificado, sin aval. Él se quiere transformar en una educación no formal, porque recuerde que la educación formal es la que está regulada por el Ministerio de Educación. Él se quiere convertir en una educación no formal para impartir sus conocimientos, sus capacitaciones, pero con un certificado profesional, no en el ámbito educativo. Entonces, él en ese momento le estamos enseñando las técnicas y métodos porque él luego lo va a transmitir en el área de conocimiento, en lo que es la música. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje estamos divididos en tres partes, lo que son las metodologías, lo que son los métodos, lo que es las técnicas didácticas. Dentro de la metodología es el estudio de cómo llegar al objetivo, es nuestra planificación. Está dividida en dos partes. Las metodologías que enseñan en el aprendizaje centrada en el estudiante son las modernas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas en el docente son las tradicionales. Recordemos que nuestra educación anterior, nuestra educación tradicional, la de nuestros padres, la de nosotros, los que somos un poquito ya mayores, antes el docente era el único que tenía la razón, era el guía, el orientador. Si el docente nos decía que 2 más 2 era 5, nosotros no podíamos decir no, docente, es 4, porque tradicionalmente era así la educación. Hoy en día hemos dado la oportunidad a que se trabaje mediante el método constructivista y hoy en día también el conectivista, que son la tecnología, donde damos la oportunidad al estudiante que genere su propio conocimiento mediante la experiencia que uno tiene. Entonces ya vimos la metodología, que es el estudio de cómo llegar al objetivo. Ahora, el método es la vía o el camino para llegar al objetivo. En forma general, se puede aplicar en distintas áreas de estudio, como las ciencias naturales, ciencias sociales o las matemáticas.
tiene que ser sistemática. Eso quiere decir que va paso a paso, proceso a proceso. No podemos saltarnos un paso. Y en el ámbito educativo tenemos lo que es el método didáctico, relacionado netamente a la educación, en el cual son los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, tema o contenido, ya sea exponer de manera lógica secuencial o un tema de estudio. Está relacionado mediante la investigación, el trabajo en equipo y la colaboración. Dentro de los métodos didácticos tenemos varios tipos de métodos. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando el método expositivo porque estoy encargado de exponer los temarios donde el alumno aprende mediante la escucha y la toma de notas. Es muy común hoy en día las clases, lo que son docentes o lo que son capacitadores mediante Zoom, más se trabaja con método expositivo porque habla y habla. Por eso es que tratamos de utilizar el chat para lo que son las preguntas e inquietudes. También tenemos el método demostrativo, eso más en la práctica. Es nada más, tenemos un mensaje, Eli, no sé. Acerca del audio, no sé si sea falla de técnica en parte de nosotros. ¿Alguien más nos confirma si el audio está bajo? Bueno, tratemos de aumentar un poquito el audio de parte de nosotros, Sí, si en el caso sea nuestra parte. Nos dicen que sí se escucha bien. Bueno, tal vez puede ser falla de dispositivo, pero igual ya le vamos a subir lo que es el volumen. listo. Como le decía, el método demostrativo es la que se realiza mediante la práctica y ejemplos. Se lo realice más en forma presencial. Por ejemplo, también estuve conversando con Juan, él es piloto y también quiere hacer los trámites correspondientes para brindar los cursos de tripulación de cabina. Entonces, como es un curso práctico, tripulación de cabina me está explicando que para ser azafata, tanto para hombres y mujeres, entonces, él sí tiene que aplicar un método demostrativo porque tiene que realizar prácticas. Entonces, ya los métodos dependen de cómo ustedes, como nosotros, como capacitadores, vamos a impartir nuestro curso. Ya les puse dos ejemplos claros. En mi caso, ahorita, como es un curso teórico de formación de formadores, lo tratamos con método expositivo. Pero en el caso de Juan, una vez que se convierta en capacitador independiente y aprueba los cursos de tripulación de cabina, entonces él sí lo tiene que dar de modo demostrativo, que tiene que realizar la práctica. También tenemos lo que es el método activo, en el cual resulta combinar ciertos métodos y está dirigido particularmente a aquellos estudiantes que poseen diferentes ritmos de aprendizaje. Por ejemplo, también estuve conversando con Caterine y ella ya tiene todos cumple ya 3 de los 4 requisitos para convertirse en capacitador, ya tiene lo que es el RUC, ya tiene los certificados de experiencia, solo le falta aprobar el curso de formación de formadores para poder postular al Ministerio del Trabajo. Ella va lo que va a hacer, va a impartir cursos de inglés, lo que es A1, A2, B1 y B2. Entonces, a ella le conviene ese método activo en combinar ciertos tipos de métodos para los diferentes ritmos de aprendizaje, porque tengo entendido en que inglés nos toma una evaluación para ver en qué nivel estamos, si estamos en el nivel A1, A2, B1, B2. Entonces, ese método le corresponde a Catherine. Y aparte tenemos lo que es el método interrogativo. Este método es muy útil para ayudar al alumno a que organice sus conocimientos. Es decir, aquí practicamos ya con lo que es una organización, ayudamos a los tipos de alumnos, a los que son tímidos, a los que no les gusta actuar, a los que no les gusta actuar, a los que tratan de tener conocimiento, pero le da miedo a decir lo que conoce. Entonces, con ese método es muy probable que solucionemos su problema. Pero esos 4 tipos de métodos están relacionados a ciertas actividades y técnicas didácticas. Por ejemplo,
Tenemos una pregunta en el chat. ¿Ya? Nos dicen que para dar curso de redacción científica, ¿qué método sería el más acorde? ¿Ya? En lo que es curso de redacción científica, lo que son artículos científicos, entran otros métodos que no los tengo aquí, el método deductivo y el método inductivo, que va a decir, son los más métodos más utilizados porque va de lo menos a lo más y a lo más a lo menos. Incluso cuando realizamos nuestra tesis de posgrado o nuestra tesis universitaria, utilizamos esos métodos. También lo que es artículos científicos, utilizamos método inductivo, deductivo, y aparte existen otros métodos como bola de nieve, que es un conjunto de datos. No sé si está claro. Sí, ¿Hay de otro parte mensaje? no, quedó claro de parte de John, que realizó la pregunta. Muchas gracias. Ya. Entonces, todos esos métodos se conjugan a las técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas didácticas? Son las actividades o recursos complejos que requieren de una preparación previa y de un ordenamiento, guión o de roles. En estas técnicas tenemos varios tipos de actividades. Por ejemplo, tenemos lo que son los mapas mentales, es decir, son los cuadros sinópticos, los diagramas de Venn. En investigación científica está lo que es la espina de pescado, está lo que es el árbol de conocimiento. En lo que es debate, se trata de un tema, por ejemplo, como ahorita hizo yo, me preguntó, ¿él es médico general, médico cirujano? Me imagino que en sus estudios ha practicado mucho el debate. Tomando ejemplo también a John, en la actividad de mesa redonda, me imagino en su experiencia, en el boom de la pandemia, que fue el año pasado, ellos como médicos, me imagino que se sentaron y tomaron las decisiones adecuadas para realizar las medidas de bioseguridad dentro del hospital y fuera del hospital. Aparte también tenemos lo que es las lluvias de ideas, que en modo presencial podemos utilizar lo que es la pizarra y poner un tema principal. Por ejemplo, también hablé con Elizabeth, que es psicóloga educativa, que quiere impartir parte de cursos, lo que es el CEDE, lo que son trastornos educativos como la dislexia, la distorsión. Entonces ella me dijo, ¿cómo puedo organizar? Y le dije, yo le podemos ayudar con el diseño curricular, irnos organizando las ideas, irnos organizando el temario. Entonces podemos ahí utilizar la lluvia de ideas. También tenemos lo que son juegos de rol o simulación. En esos juegos de roles yo le he practicado en lo que es mi otra especialidad, que es la administración de empresas, donde ponemos ejemplos claros. Un ejemplo, queríamos llegar a una meta de venta de producción de banano. Entonces ponemos al gerente y ponemos a dos tipos de vendedor, un vendedor activo y un vendedor que tiene problemas familiares. Entonces ya viene un poco de la organización, gestión de organización, cómo va a actuar ese vendedor activo y cómo va a actuar ese vendedor con problemas en problemas personales y cómo se involucra en el trabajo. Aparte también tenemos otros tipos de actividades, por ejemplo, tenemos lo que es estudios de caso, tenemos juego de liderazgo, entre otras actividades. Todos estos tipos de técnicas tenemos que relacionar con los distintos tipos de aprendizaje. Entre ellos tenemos el aprendizaje autónomo, que es la que el estudiante la realiza mediante sus conocimientos previos. Es de forma personal, por ejemplo, de Brian, que me dijo que él aprendió la música tradicional ecuatoriana desde pequeño por su padre, porque le fue gustando paso a paso, pero nunca asistió a un conservatorio, nunca asistió a una academia de música, él solo fue aprendiendo a entonar los instrumentos musicales de acuerdo a su experiencia. Y ahorita es un gran músico, aparte de su otra profesión que contiene. Tenemos el aprendizaje cooperativo,
que es el que se trabaja cuando se hacen los grupos de trabajo o los equipos de trabajo. En ese aprendizaje cooperativo podemos identificar qué alumno es líder y qué alumno es seguidor. También podemos identificar cuáles son los tipos de líder, líder autónomo, líder autocrático, y cuáles son los seguidores buenos y los seguidores malos. Es muy bueno trabajarlos en estudios de caso, poner un ejemplo de estudio de caso para que tomen buenas decisiones. Por otro lado, tenemos lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Ese aprendizaje lo realiza la persona adulta en lo que es andragogía. Que recuerden que nosotros aprendemos lo que necesitamos, lo que nos interesa para satisfacer nuestras necesidades en la parte laboral. Por ejemplo, tenemos a Elena, ella es licenciada en educación básica, y ella siempre está descubriendo lo que es tecnología educativa, cómo hacer juegos lúdicos para niños, para trabajar mediante Zoom con niños. Es súper complicado. El niño casi no presta atención, está ahí por obligación, está con la mamá, o los niños a veces preguntamos otras cosas que no tienen que estar relacionados al tema o en ese momento a los subtemas o a los objetivos. Y el famoso aprendizaje basado en proyectos que lo realizamos hoy en día en las unidades educativas, en los bachilleratos, en la cual al finalizar un semestre o un periodo académico, ponemos un tema de investigación o un problema para realizar ciertos procedimientos de investigación y creación para llegar a solventar un problema y cumplir con los objetivos. Teniendo en cuenta las siguientes particulares. El aprendizaje basado en proyecto, el estudiante debe tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje y esta es una razón pedagógica. Es decir, nosotros como capacitadores, como orientadores, como facilitadores, solo somos el guía en ese proyecto. Bueno, quisiera saber, tenemos otra pregunta, Elise. Sí, en el chat nos dicen, cuando se quiere dar la inducción o enseñanza y es en grupo de personas que se sienten obligados a escuchar la charla, ¿qué método se debe usar o cómo llegamos a esas personas? Ya, ¿me puede explicar si es forma virtual o forma presencial? Porque si es forma presencial, listo, hacemos lo que es una introducción, hacemos la famosa pregunta de romper el hielo, un tema, por ejemplo, el tema puede ser la educación en el siglo XXI, donde usted está dando la charla, está dando la charla y ve que no le están tomando atención, listo, coge la pizarra, pone un tema y pone un tema, una técnica de debate. ¿Por qué es importante la tecnología educativa en la educación del siglo XXI? Entonces usted pone el tema de debate en la pizarra y comienza a preguntar. Es importante porque si, ahí comienzan a debatir, es importante porque sin la tecnología educativa, sin la TIC educación, no tenemos la conectividad. Luego decir, no, también es una de las falencias que desconocemos de la tecnología educativa, no sabemos qué herramientas son necesarias al momento de las conferencias, al momento de las actividades lúdicas, y poco a poco se va rompiendo el esquema y se van haciendo las preguntas y se va debatiendo. Asimismo, si es por Zoom, tenemos actividades lúdicas, podemos utilizar lo que es la herramienta digital Kahoot, donde se generan ciertas preguntas y ustedes le damos el URL o el enlace y comienzan a responder por la aplicación de Kahoot. Entonces se va viendo quién responde correctamente y quién no responde correctamente. Entonces, respondiendo a esta pregunta, podemos ir en modo presencial, podemos utilizar lo que es el debate. Y sin modo online podemos utilizar lo que es la herramienta digital como Yahoo o otros tipos de evaluaciones en línea. Muy bien, la razón del señor Edinson Villafuerte, pues ya la dio. ¿Puedo continuar? Sí, Ya. Entonces, finalizando el módulo número 3,
como le expliqué el día de ayer, no me quiero llenar tanto de explicación, porque yo conozco que es muy complicado estar hablando. Por eso tenemos nuestras aulas virtuales donde vamos, esos conocimientos que tenemos ahorita, los vamos a aplicar en nuestra aula virtual mediante lo que son los foros, las actividades lúdicas y las autoevaluaciones. No sé si hay otra pregunta referente al módulo 3, lo que es proceso de enseñanza-aprendizaje para adultos. Me ayudan por favor en el chat. O si quieren interactuar con el micrófono, pues lo pueden encender, obviamente en un orden para que puedan consultarlo. ¿Listo? Entonces continuamos al módulo número 4. Una vez que nosotros ya tenemos nuestras metodologías, nuestros métodos, nuestras técnicas, tenemos que plasmarla en un diseño curricular. El diseño curricular es más bien escribirnos el proceso sistemático paso a paso, desde qué enseñar hasta el momento de evaluar. La planificación curricular, como les dije, permite organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos. Es importante porque tenemos que anticipar los sucesos y prever los resultados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alcanzar los objetivos. En Ecuador, hablando netamente de nuestro país, Ecuador, tenemos 3 niveles curriculares. Tenemos el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. El macrocurrículo, el alto nivel, es decir, el Ministerio de Educación. Ahí nosotros como docentes, en la parte docente, no establecemos ni una interacción, solo debemos cumplir lo que nos dice, nos dicta el Ministerio de Educación. También tenemos lo que es el mesocurrículo, que ya corresponde a las instituciones educativas. Ahí también nosotros como docentes no intervenimos, pero si tenemos un cargo de rector, vicerrector o apoyo administrativo, ahí sí tenemos que intervenir. Y por último tenemos el microcurrículo. Ahí sí nosotros como docentes o aparte como capacitadores independientes debemos de conocer de la microcurrícula, que está dividida en 3 partes: el diseño curricular, el sílabo, los planes de clase. De ahí sí tenemos que interactuar, manejarnos y mediante las órdenes de ¿qué? Del mesocurrículo y del macrocurrículo. Entonces, nosotros para convertirnos en capacitadores independientes debemos de conocer lo que es el, el microcurrículo y saber manejar lo que es el diseño curricular netamente, porque el Ministerio de Trabajo nos dicta si que queremos crear un curso, debemos de crear un diseño curricular. ¿Pero qué es un diseño curricular? El diseño curricular está dividido en 4 fases. La primera fase, lo que es el diseño curricular, que define los propósitos, se definen ciertas preguntas. La segunda fase, que recogen las evidencias de los progresos de aprendizaje. Una vez que hemos implementado el diseño curricular, hemos ejecutado, viene la tercera fase, que es la implementación. ¿Qué es la implementación? A ver los defectos que tuvimos para hacer la mejora. Y por último tenemos la cuarta fase, que es la evaluación. Esa cuarta fase aquí no es estándar. Es decir, esa cuarta fase de la evaluación puede aparecer en la primera fase, puede aparecer en la segunda fase o puede aparecer en la tercera fase. Es forma redonda, forma circular. Siempre debemos estar evaluando nuestro diseño curricular. También pueden entenderse como una dimensión del currículo que revela la metodología, las acciones y los resultados mediante la evaluación diagnóstica, la modelación, la estructuración y la organización. Ahora sí, en sí, nosotros como capacitadores independientes
debemos tener claro las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Cuáles son los logros? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? ¿Y cómo evaluar? El diseño curricular quiero establecerlo que no es algo estándar, no es algo, un formato que trabajan todas las unidades educativas o trabajan todos los centros educativos. Ya depende, es un formato flexible. Usted puede solo tener el objetivo, los contenidos, la programación y la metodología y se acabó. Eso es diseño curricular en ciertos centros educativos. En otros centros educativos pueden tener establecido otro formato. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo lo realiza de la siguiente manera. Primer punto, el objetivo. Si se da cuenta, no tenemos lo que es la parte de fines, no tenemos lo que es para qué enseñar, que es el perfil de salida. El Ministerio de Trabajo directo nos pone datos del curso, nos pone nombre que va, en mi ejemplo, el nombre de nuestro curso es formación de formadores, el área ya lo da el Ministerio del Trabajo, que es educación y capacitación, y la especialidad también lo da el Ministerio del Trabajo, que es formación de instructores, facilitadores, monitores, maestros y formadores. Vuelvo a repetir, en ese formato del Ministerio del Trabajo no vemos la opción de fines. También tenemos los prerequisitos, que son los niveles de formaciones. En mi caso, yo puse para estudiantes, profesionales en áreas afines, profesionales, facultades en proceso de capacitaciones. Dentro de eso ya tenemos lo que es el objetivo del curso. Como podemos, cuáles son los logros. El objetivo de ese curso, como le dije al inicio de la clase del día de ayer, desarrollar en los participantes capacidades de mediación para la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje de metodologías, prácticas pedagógicas y evaluación educativa de acuerdo a las necesidades. Algo muy importante, dentro de las normas APA, tenemos que respetar cuando un autor escribe un tema o publica un artículo. En ese caso, el autor de ese diseño curricular que lo publicó en el Ministerio del Trabajo, en el objetivo solo lo publicó, no sé si por error, hasta la palabra neces. Y nosotros no podemos modificar. Tenemos que copiar tal como está ahí. Por eso podemos, claro, hasta las palabras neces. Sabemos que se entiende que es necesidades, pero por respecto al autor no podemos modificar. Asimismo, en el banco de preguntas que nos establece el Ministerio del Trabajo, no podemos modificar el banco de preguntas. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando me postulé en ese curso de formación de formadores, para mi criterio personal encontré 4 preguntas mal formuladas. Mal formuladas. Pero al momento que yo tuve las preguntas, la he postulado tal como están. Porque si yo le pusiera, por ejemplo, la evaluación siempre es una evaluación escrita, para mi conocimiento es falso. Pero, por como ya está en la respuesta del Ministerio del Trabajo que es falso, pero aunque es verdadero y para mí es falso, ya la dejé como verdadero esa pregunta. Aunque para mi criterio es falso. Pues le dijo, tenemos que respetar tanto los requisitos, los objetivos, el número de horas. Por ejemplo, ese curso es de 40 horas, quiere decir que ese curso de aquí no lo podemos dar en 32 horas, no lo podemos dar en 24 horas, no lo podemos dar en 16 horas, no podemos modificar nada del diseño curricular cuando postulamos por un curso publicado en el Ministerio de Trabajo. Es algo muy diferente cuando nosotros creamos nuestro diseño curricular y lo enviamos al Ministerio de Trabajo para que nos apruebe. Ahí sí nosotros podemos poner nuestro propio objetivo, poner nuestras propias obras, poner nuestro propio nombre. No sé si me di a entender. ¿Me ayudan por favor en el chat? Bueno, sigamos. El otro punto son los contenidos a enseñar. Aquí están los contenidos.
Como le explicaba en antes a Juan, Juan quiere postular y necesita crear el diseño curricular de tripulación de cabina. Por él me explicaba que el curso de tripulación de cabina sobrepasa de las 100 horas. Y yo le hacía entender que nosotros como capacitadores independientes no podemos dar capacitación continua a mayor de 40 horas. Nuestro tope máximo son 40 horas. Entonces, les sugerí y lo está logrando. El curso él lo va a dividir en 3 niveles. Por ejemplo, va a crear un diseño curricular de nivel formación básica de tripulación de cabina. Luego crea el curso de formación intermedia de tripulación de cabina de 40 horas. Y por último, crea el curso de formación avanzada de tripulación de cabina. En total lo logró en 120 horas, 40, 40 y 40. Entonces, asimismo, si tenemos otro curso que sobrepasa, lo podemos hacer en niveles como el ejemplo de Caterine, que va a postular para el nivel A2, A1, y creo que va a postular también por el B1 y el B2. Entonces, son más cursos. Aparte de los contenidos, tenemos lo que es la programación. Tenemos que organizar nuestros temas, organizar nuestros contenidos de la siguiente manera. Si tenemos un curso de 8 horas, va a ir un solo tema. Si tenemos un curso de 16 horas, va a ir 2 temas. Si tenemos un curso de 24 horas, van a ir 3 temas. Si tenemos un curso de 32 horas, tienen que ir 4 temas. Y si tenemos un curso, como el ejemplo de nosotros, que es de 40 horas, están 5 temas. Obligatoriamente tienen que ir en ese orden. Y cada tema, por lo mínimo, tiene que tener 2 subtemas. Por ejemplo, en andragogía tenemos estilo de aprendizaje y enseñanza para adultos. En el formador tenemos el formador, competencias y funciones, las cualidades y la relación con el alumno. Y así sucesivamente. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Ya? Nos dicen, buenas noches. Al momento de crear un curso, nosotros podemos incluir y crear toda la información. Sí, correctamente. Eso lo explicamos el día de mañana. El día de mañana es netamente explicación cómo convertirse en capacitador independiente avalado mediante el Ministerio de Trabajo. Ya ellos se dividen en 2 partes. Si postula por un curso propio del Ministerio de Trabajo o si es el proceso de usted crear el diseño curricular con toda la información que usted requiera, su información propia, y usted crea el banco de preguntas que son 100 preguntas. Esa es la diferencia entre postular y crear un curso. Eso lo explicamos mañana con un ejemplo. Continuando, tenemos también lo que es la metodología. En ese caso, utilizamos la metodología basada en casos reales de ocupación, como les puse. Por eso les pregunté al día de ayer, necesito cuáles son sus ejemplos o su área de especialidad. Y como les dije, tuve la oportunidad en de mañana de hablar con Juan, hablar con Caterine y hablar con Brian. Y me supieron manifestar y ya están haciendo los trámites correspondientes. ¿Qué recursos, por ejemplo, qué recursos enseñar? Entonces, en mi caso, también estamos tomando el ejemplo, tenemos el aula virtual, lo que es el Moodle y lo que son herramientas de conferencia digitales como es Zoom. También puede ser Meet, puede ser otra herramienta, pero yo me manejo por Zoom. Y por último, tenemos la evaluación. Aquí también, dentro del diseño curricular del Ministerio del Trabajo, le piden que tenga una evaluación diagnóstica y una evaluación final. Ojo aquí, nosotros solo podemos evaluar los cursos de forma teórica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando nos convertimos en capacitadores independientes, siempre vamos a evaluar nuestro curso con el examen final del Ministerio del Trabajo. ¿Sí? Porque antes me explicaba Juan, yo tengo que dar práctico. Sí, Juan, usted puede, netamente su curso va a ser práctico porque es de tripulación, es de azafata. Pero en el momento de evaluar no le puedo decir, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un ejemplo de un caso real de un accidente de avión y usted como azafata o como azafata, ¿cómo va a reaccionar?
Le digo, no la puedes evaluar así. Tienes que evaluarlo de ley con un examen teórico, porque eso nos exige el Ministerio del Trabajo, como capacitadores independientes. Claro está, también está el otro proceso de convertirnos en una organización evaluadora. De ahí sí podemos evaluar con casos prácticos, pero son otros requisitos extensos. Por lo tanto, no siempre a nosotros, las personas, nos capacitamos como capacitadores independientes. Nuestro fin, nuestra empresa es de formación e innovación educativa. Estamos ahorita al momento 3 personas. Quien le habla Inson Fuerte, mi compañera Elise y otra compañera que por motivo de calamidad no está aquí. Estamos haciendo los trámites correspondientes para convertirnos en una organización evaluadora, para ya no, el momento de dar el examen final no solo teórico, sino también solo práctico. Entonces ahí nosotros como formador de formadores vamos a hacer una evaluación que cada alumno tenga 5 minutos para darnos una clase demostrativa. Es un tipo de evaluación. Pero ahorita como capacitores independientes netamente solo podemos evaluar de forma teórica mediante un examen de prueba escrita. Entonces, regresando, netamente el diseño curricular tiene que responder a los fines, a los objetivos, a los contenidos, a la programación, a la metodología, a los recursos y a la evaluación. Recordando que esto aquí no es una camisa de fuerza, es flexible, es dependiendo de las instituciones. Como les expliqué ahorita, el caso del Ministerio de Trabajo solo nos pide los objetivos, los contenidos, la programación, la metodología, los recursos y la evaluación. Deja a un lado lo que es el perfil de salida. En la institución que yo trabajo, sí nos pide un perfil de salida en lo que es diseños curriculares. En otras instituciones como el Ministerio de Educación, también piden lo que es perfil de salida. Aquí, por ave motivo, ustedes prestan servicio a otros centros educativos como lo hago yo. También presto servicio en lo que es a otro centro de educación continua que se llama Polestudio. En Polestudio, cambio directamente, nos vamos a los objetivos, contenidos, la programación y ellos, la metodología y los recursos lo unen y se van a la evaluación. Entonces, este aquí no es una camisa de fuerza, es flexible, ya depende del centro educativo o cómo ustedes lo preparen. Lo que es evaluación educativa, ¿cómo evaluar? Como les dije, el Ministerio del Trabajo nos pide por lo mínimo 2 evaluaciones, que es la diagnóstica y la final. Antes de la final también tenemos lo que es la formativa, pero casi no nos exige el Ministerio del Trabajo. La diagnóstica, nos, entendemos que por evaluación no solo son las lecciones escritas. Podemos evaluar de forma de preguntas y respuestas, mediante un debate, mediante una conversación, para tener muy claro. ¿Sí? Por ejemplo, la diagnóstica se realiza antes de la intervención educativa, al inicio de la clase. Por ejemplo, vamos a tocar el tema en biología, la anatomía del ser humano. Entonces, el docente va a preguntar qué es el ser humano, cuántos huesos tiene, cuáles son el sistema nervioso. Y esa es una evaluación diagnóstica del docente porque está averiguando qué porcentaje de conocimiento tiene el estudiante, si conoce, no conoce el ser humano, si conoce la anatomía, si conoce cuántos huesos tiene, si conoce los sistemas de cada ser humano. La formativa se la realiza durante, puede ser un taller, puede ser una tarea, puede ser una exposición, puede ser hasta un debate. Y por último, tenemos la sumativa, como les expliqué. Aquí sí, como somos capacitadores independientes, avalados por el Ministerio de Trabajo, en su caso, ley va a una lección escrita, un examen escrito, por calificación mínima de 14. ¿Alguna pregunta referente al diseño curricular? ¿Me ayuda en el chat, por favor? Elise, verifique. No, por el momento no. ¿Alguien que desee consultar algo? El chat está abiertamente para que puedan hacerlo. Tenemos una pregunta de parte de Norma.
nos dice que la evaluación diagnóstica no necesita un número determinado de preguntas para cursos OC. Ya. Cursos OC, no. Yo le dije, la pregunta diagnóstica, no la evaluación diagnóstica no necesita un número de preguntas. Puede ser 3, 4 preguntas y depende del capacitador. No, y no necesariamente puede ser una lección escrita. Puede ser un conversatorio, puede ser un diálogo, puede ser, vamos a proyectar un video y debatimos sobre ese video. Esa es una evaluación diagnóstica. No es necesariamente ser una evaluación escrita con 20 preguntas, 10 preguntas, 5 preguntas. Ya, de parte de John nos dice, las evaluaciones pueden ser objetivas o tipo un ensayo. Excelente pregunta, excelente pregunta, me olvidé de esa parte. Dentro de los instrumentos de evaluación existen varios tipos de instrumentos, ensayos, evaluaciones objetivas, tenemos lo que es instrumentos de rúbrica, tenemos lo que es checklist, tenemos la observación. Pero nosotros como capacitadores independientes, nuestra evaluación siempre va a ser un examen final escrito, siempre como capacitadores independientes. Pero ya nos convertimos en una organización evaluadora o en un OC, ahí sí ya podemos utilizar cualquier tipo de evaluación. Podemos calificar un curso mediante un ensayo, podemos calificar un curso mediante una prueba demostrativa, una clase demostrativa. ¿Alguna pregunta más? No, ya finalizamos Ya. las preguntas. Y de nuevo le agradezco a John por su pregunta, excelente pregunta. Vuelvo y repito, nosotros como capacitadores independientes solo podemos, en lo que es la evaluación final, solo podemos realizarla mediante la evaluación final, que las preguntas ya las tiene el ministro del Trabajo. En nuestro caso solo le enviamos el link, el enlace y usted responde. Siempre van a ser preguntas objetivas, por eso es que en el banco de preguntas que está dentro del aula virtual están las 100 preguntas y son objetivas. Siempre van a ser objetivos dentro del Ministerio del Trabajo en calidad de capacitador independiente. Y recordar que también el día de mañana, otra pregunta tenemos. Así es, de parte de Brian, nos dicen, en las evaluaciones diagnósticas, ¿hay manera de hacerlo de forma práctica? Claro, en caso de Brian, como le dije, él es un excelente músico. Puedes tú darle la guitarra a ver en tu experiencia si sabe entonar las notas. Me imagino, por ejemplo, el fa, el mi, el do. Entonces tú en tu experiencia ya le das la guitarra, entonces no, no sabe entonar las notas, entonces parto de ahí, tengo que enseñarte primero a entonar las notas musicales. Excelente pregunta, Brian. ¿Alguien más? Bueno, creo que podemos continuar. Continuamos entonces al último módulo, que es la praxis docente. Pero en sí, ¿qué es la praxis docente? La praxis docente es la práctica docente en el aula. Está compuesta por 3 puntos muy importantes. La práctica docente siempre va a estar compuesta por la teoría, la acción y la reflexión. Es el estudio de la didáctica y el espacio empírico para trasladar las teorías sobre las prácticas del aula y a su vez corresponde a realizar desde ella una permanente reflexión. La praxis educativa se expresa en múltiples factores, ideas, valores, hábitos pedagógicos. En pocas palabras, la praxis docente tiene que tener un poco de experiencia propia, la acción y la reflexión. Por ejemplo, por ejemplo, en nuestro curso de formación de formadores le estamos dando la teoría. Viene la acción. ¿Cuál es la acción? La práctica en el aula virtual. Van aprendiendo, van aprendiendo. ¿Y la reflexión? ¿Cuál es? Una vez que usted aprueba, ahora sí, vamos a aplicarla en el ámbito de nuestra especialidad. Entonces ahí viene la práctica docente. Usted cómo se desenvuelve dentro del aula en referencia a su especialidad. Está compuesta por 4 fases. Eso se relaciona tanto al diseño curricular, pues no confundamos. El diseño curricular es plasmar nuestras ideas, nuestro proceso en el papel,
y la praxis docente ya desenvolvernos dentro del aula. Tenemos las fases del diagnóstico, preparación de clases, diseño de material didáctico y por último impartir clases. La fase del diagnóstico es el análisis de la materia a impartir y del grupo que se va a dirigir. Es decir, por ejemplo, somos docentes de una unidad educativa y nos ponen a dar clases de ciencias sociales a octavo año de básica y a tercero de bachillerato. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué vamos a hacer? No vamos a utilizar las mismas técnicas, los mismos métodos con niños de octavo año, que son de 10 a 12 años, a estudiantes de tercer bachillerato que están en un promedio de 15 a 17 años. Ahí sí tenemos que ver, pues, el diagnóstico, a quién va dirigido nuestras clases. También tenemos la preparación de clase. De aquí el docente ya lo que hace es los famosos planes de clase, es decir, plasmamos un papel, tampoco, también es muy flexible. ¿Qué vamos a hacer en los primeros 5 minutos? ¿Qué vamos a hacer luego de los primeros 10 minutos? ¿Cómo vamos a evaluar la clase? ¿Cómo vamos a responder las preguntas? Realizamos una planificación. Muy importante también la tercera fase, ¿con qué material didáctico vamos a dar? Por ejemplo, si yo digo, el día de mañana en el aula, vamos a proyectar un video estamos hablando de la historia del mundo, de la Segunda Guerra Mundial. Yo como docente tengo que estar preparado y saber si en el aula contamos con material educativo electrónico como son los proyectores, la computadora, si están en buen estado, porque yo puedo tener la mejor planificación aquí en el plan de clase. Voy mañana preparado a dar mi clase, voy a llevar en el pendrive y en la nube mi video, pero llego al día siguiente al aula, o motivo, se dañó el proyector. ¿Qué hago? Entonces tenemos que tener en cuenta ese punto. Nosotros como docentes tenemos que estar siempre todo, ver nuestros contenidos, ver los recursos, ver lo que es material didáctico, ver las que es tecnología educativa y siempre tener un plan B. Si no funciona plan A, plan B. Porque en el caso que, como le dije, voy a proyectar la Segunda Guerra Mundial, el día siguiente se dañó justo el proyector. ¿Cuál es mi plan B? Va a un debate, va a una lluvia de ideas, como los alumnos quizás no tengan conocimiento de la Segunda Guerra Mundial. En la pizarra escribo Segunda Guerra Mundial hecho. ¿Cuándo inició? 1940 y pico. ¿Cuándo finalizó? ¿Qué eventos hubo? Y poco a poco voy en la pizarra escribiendo nuestra lluvia de ideas y voy debatiendo. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Cómo interactuó la ONU? ¿Qué derechos humanos no se respetaron? Y así sucesivamente. Entonces tengo mi plan A, mi plan B. Eli, no sé, creo que tenemos una pregunta en el chat. No. No. Entonces, una vez que tenemos nuestro diseño nuestro material didáctico, vamos a la última fase. Aquí sí, impartir la clase, poner en práctica todo lo que planificamos, tener en cuenta nuestro material. Y es muy importante poner en práctica la teoría. Como les di el ejemplo de Juan, de Caterine, de Brian, siempre poner en práctica. Y recordar que el ser humano adulto, en lo que es andragogía, siempre va a aprender por casos reales, siempre por la experiencia, siempre va a aprender, sí, porque nosotros aprendemos por los errores, por nuestras propias experiencias. Algo muy importante para finalizar, que no está dentro de la malla curricular del curso de formación de formadores, pero para mí sí es muy importante, como le dije al inicio, una educación de valores. Ese que es algo extra, no estaba dentro del diseño curricular, lo agregué. Son las competencias. Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente, eficientemente determinada tarea. Dentro del Ministerio de Educación, dentro de la 1, lo que es educación a nivel global, tenemos 3 tipos de competencias. Eso ya está dado, tanto para dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Tenemos lo que son las competencias básicas. Sobre ellas están los demás
son las competencias de, por ejemplo, saber sumar, saber algo básico de ciencias naturales, incluido hoy en la actualidad, dentro de las competencias básicas está lo que es ofimática. Recuerde que antes en la malla curricular de los colegios tenían lo que era computación, informática, y luego en la nueva malla curricular ya quitaron esas partes porque se dio como una competencia básica, porque ya el niño desde la casa tiene unos conocimientos básicos. Luego está lo que es la competencia, ¿no?, genérica. Las competencias genéricas son las que netamente está dada a las ocupaciones profesionales. En el caso de mi trabajo, yo aparte soy instructor y manejo la parte de la que es la gestión educativa de las Fuerzas Armadas del Ecuador dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y nuestras competencias genéricas están lo que es liderar, comandar, educar e instruir. Nuestras competencias genéricas también es el apoyo a las fuerzas públicas como es la Policía Nacional, el apoyo logístico, porque ya están dentro de nuestra área de conocimiento. Vamos a tomar el ejemplo de John, dentro de la medicina. Me imagino que ellos tienen ciertas competencias relacionadas a la medicina. Yo la desconozco. Así sucesivamente, en el caso de Juan, que es en la de la aviación, en el caso de Brian, lo que es la música y lo que es los manejos de drones, en el caso de Elizabeth, que es la parte de la psicología educativa. Y por último, tenemos las competencias específicas. Aquí sí son las capacidades propias de la profesión. Por ejemplo, Elizabeth me contaba que quería dar formaciones de manejo del SEDE, que son manejos del niño, lo que son trastornos de dislexia, distorgrafía. Entonces, cuando cree su diseño curricular, tiene que apuntarse sus objetivos en las competencias específicas. Por ejemplo, quiere hablar de la dislexia. Y el objetivo de Elizabeth es que identificar cuáles son los problemas de los niños que afectan a la dislexia, ya sea por frenillo de la lengua, por un labio pecorino o ciertos factores. Y por último, dentro de esas tres competencias está la competencia transversal. ¿Cuál es la competencia transversal? Para mí es la más importante, como les dije al inicio. La competencia transversal es ponerle esa parte del amor, los principios, los valores, para que no se pierda esa educación de hoy en día. Como le dije, tratemos nunca a crear nuestro diseño curricular ponerle algo de valores, la responsabilidad, la honestidad, la lealtad, la disciplina. Tenemos una pregunta, Lice, en el chat. Agradecimiento por la charla. Continuamos. Listo. Entonces, como expliqué, ese tema de las competencias no está dentro de la malla curricular, del diseño curricular de formación de formadores, pero es algo que lo quería hablar porque, como le dije, me encanta la educación, me he preparado mucho, aparte, como le dije, de mi profesión dentro de la Fuerza Aérea. Me desempeño como capacitor independiente, me desempeño prestando servicios profesionales de docencia en otros centros educativos y siempre hablo de los valores, porque es algo que hoy en día se está perdiendo en la actualidad. No lo ponemos en práctica, tenemos esa viveza, supuestamente esa viveza criolla, que lo que está mal está bien y lo que está bien no está mal. Entonces yo sí les recomiendo siempre en todos nuestros cursos ponerle algo de los valores, que es lo más importante. Se llama competencia transversal. Para finalizar, tengo una frase muy importante. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Siempre cuando nos den la oportunidad de capacitarnos, siempre vayamos con buena manera, con las mejores ganas de aprender. Como le dije ayer, yo les agradezco por pertenecer a ese grupo selecto, de poder convertirse en capacitadores independientes dentro de su área de especialidad. Es un paso muy grande. Muy aparte que van a generar ingresos, por sus cursos de capacitación van a tener un valor ya más alto por un certificado global, pero la parte educativa es muy importante a nivel mundial.
nunca puede detenerse. Claro ejemplo fue la pandemia. En la pandemia nunca paramos en la parte educativa. Vimos los medios y las formas para seguir compartiendo los conocimientos. La mayoría de los docentes, considerados las viejas escuelas tradicionales, pusieron de su parte, como es el caso del papá de Eliseo. Él era una persona mayor y él puso de su parte y aprendió lo que es la actriz en educación. Eliseo le ayudó, aprendió lo que es tecnología educativa. Y así muchos en otros casos. Entonces, nunca consideremos la educación como una obligación. Siempre saquemos el mayor provecho a la educación. No sé si alguien tiene una pregunta, quiere intervenir para finalizar el día de hoy. Pueden utilizar el micrófono. Recomendaciones para mí. Estoy abierto, puesto a recibir recomendaciones. Por ejemplo, la del micrófono que se escuchaba corto. Eso mejora a nosotros, va a mejorar para nosotros. Por Muy favor. buenas noches. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Quisiera pedirle de favor, creo que sí suben ustedes las clases grabadas, ¿no es cierto? Sí, subimos, sí, Realmente subimos. sí, ha sido problema de mi dispositivo, entonces casi no escuché mucho, solamente después de hace una media hora más o menos se arregló mi problema. Listo, Entonces, Norma, no hay ni un problema. Nosotros ya esta noche hacemos los preparativos y el día de mañana subimos las clases grabadas. Tanto a nuestro ya, canal de para poder YouTube como revisar. a la aula virtual. Ya, ¿Alguien, muchas alguien, gracias. ya listo? ¿Alguien más? Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Las evaluaciones son bases de las preguntas del examen. Sí, la evaluación del examen final es netamente al banco de preguntas que está en la parte final del aula virtual. Son 100 preguntas objetivas. Como les expliqué, para mi consideración hay 4 preguntas mal formuladas, pero yo no la puedo modificar porque al momento de modificarla, usted a de motivo le salen 20 preguntas en el examen. Justo le sale esa pregunta y yo la modifiqué y se va a equivocar. Entonces, por ejemplo, más me llamó la atención la pregunta que decía que la evaluación es objetiva o es la única forma de hacer evaluación escrita, está como respuesta verdadero. Para mí es falso, pero no la puede modificar. Si le sale, póngale verdadero en el Ministerio del Trabajo, porque ya está como verdadero en el Ministerio del Trabajo. Bueno, vamos a dar de compartir. Igual el día de hoy se va a enviar los que son los dos talleres. Los dos talleres en PDF que hemos visto hoy y ayer para que ustedes también se puedan guiar, ya que el día de ayer también lo solicitaron. Por favor, también requiero, si alguien más está interesado en convertirse en capacitador independiente para seguir ayudándolo en lo que son los trámites, investigar los cursos referentes a la especialidad, porque solo tengo el caso ahorita del señor Juan, de Caterine, de Brian, 3, tenía otro caso más. Sí, hasta el momento tengo de los 3, de Juan, Caterine y Brian, que están adelantando los trámites correspondientes. No sé si alguien más quiere convertirse en capacitador independiente para que ofrezca sus cursos con aval. Ya, Lili tiene una pregunta. las preguntas, tenemos una pregunta de Liliana. Hoy iban a ¿Ah? enseñarnos a diseñar la imagen interactiva. No, eso lo que es imagen interactiva está subido los tutoriales en la aula virtual. Están un video en YouTube para realizar las tareas. Ese es parte de usted como un aprendizaje autónomo, como un aprendizaje por descubrimiento. Mediante el video, si lo van observando, creo yo que está paso a paso y sí lo van a lograr observando el video. El video tutorial, también hay dos tutoriales, el de crear la imagen y el de cómo subir la tarea. Nos dicen que sí, está muy entendible el video tutorial. Tenemos Pablo, nos dicen a dónde les escribimos para ese fin. en el grupo o internamente al número de la empresa. Ya no hay problema. Nosotros, como le dije, el curso finaliza mañana las que son actividades sincrónicas, pero no lo vamos a abandonar. Nosotros damos el seguimiento de nuestro alumno hasta que se conviertan en capacitadores independientes. Ese es el fin del curso de formación de formadores. No solo que obtengan su certificado, que les sirve para categorización, recategorización, mérito, posición y ascensos profesionales. Muy aparte de eso, también sirve
cumple el requisito para que, para que usted se convierta en capacitador independiente. Usted está interesado, nos escribe, nos dice su perfil de salida, y si cumple los requisitos, autorizado, se postula y se aprueba con una calificación. Sí, tenemos que aprobar con una calificación de 17, que es complicado. Ya le llega la resolución, y lo bueno que todo es online, todo es mediante el portal del Ministerio del Trabajo, no hay que ir de forma presencial, y la forma es gratuita, no hay que pagar ni un solo dólar, es netamente gratuito. Una observación, de repente si alguien no puede crear la imagen interactiva, puede escribirnos en el grupo o puede escribir alguno de los dos números que están de administradores en el grupo para poderlos guiar. En el caso de que no puedan comprender el video, pero el video tutorial está muy entendible, los que pudieron ya observarlo, pues creo que sí han logrado con la actividad. Pero en el caso de que no, estaremos igualmente pendientes para poderlos ayudar a cualquiera de los dos números. Eli, ¿tienen otras preguntas? Por favor, verifica. No. Vamos, solicito para encender las cámaras en el caso de los compañeros que deseen para poder tomarlos con la captura del día de hoy. Nos ayuden encendiendo sus cámaras. Bueno, sin más que decir, les deseo una excelente noche, que descansen. Mañana será la última actividad sincrónica, pues sin embargo, siempre vamos a estar pendientes de ustedes. Mañana será el procedimiento de cómo inscribirse al Ministerio de Trabajo, cómo postular al Ministerio de Trabajo para capacitador independiente, cumpliendo 4 requisitos indispensables. El primer requisito es tener RUC o RICE con la actividad de otros tipos de enseñanza. Hay personas que somos profesionales, tenemos nuestro título y tenemos el RUC como servicios profesionales. Esa actividad no nos sirve. Tenemos que sacar otra actividad adicional como otros tipos de enseñanza. El otro requisito es el curso de formación de formadores o otro curso netamente en educación de 40 horas. Si cuenta con título de tercer nivel, tiene que justificar 8 meses de certificación laboral en su especialidad. Por ejemplo, Elizabeth es psicóloga, ella cuenta con título de tercer nivel y ella tiene más de 7 años de experiencia, pero es suficiente con 8 meses de experiencia. Ahora, si no contamos con título de tercer nivel, no hay ningún problema. Si somos solo bachilleres, tenemos que justificar 5 años de experiencia para poder ofertar el curso. Por ejemplo, le puse el caso de Brian, él es músico y desde pequeño ha trabajado en la parte de música en varios grupos, en varias empresas, y ya tiene más de 7 años de experiencia, me dijo. Entonces, solo necesita un certificado laboral de esa empresa que ha trabajado en esa parte de música y cumplir los requisitos. Entonces, son los 3 requisitos principales. El RU, el curso de formación de formadores, y justificar si tiene título 8 meses de experiencia, y si no tiene título 5 años de experiencia. Ya, tenemos una pregunta en el chat, pero Bien. considero que el día de mañana vamos a aclarar esta parte de... Sí, pues igual, hágala nomás, léala por favor. Nos explica este requisito que está en la página. Experiencia específica en la especialidad en la cual desea capacitar de al menos 8 meses. Y que tiene título. Si no tiene título, tiene que ser 5 años. Por ejemplo, vamos a tomar ejemplo, tomando ejemplo de John, que es médico, él tiene título, solo tiene que justificar que ha trabajado en una clínica, un hospital, un certificado de la empresa, por ejemplo, un certificado en Baboyo, Hospital Martín y Casa, mediante certificado donde el señor Enson Villafuerte ha sido médico cirujano de tal fecha a tal fecha. Firma, sello, usted ese certificado lo escanea, lo convierte en PDF y lo subimos al Ministerio del Trabajo. Ahora, si hay personas que tienen título en educación, mucho mejor. Ellos ya directamente solo tienen que tener el título de educación y
el RUI en otros tipos de enseñanza. Ya no necesita la experiencia ni en los cursos de formación de formadores, ni educación. Solo los que tienen título en educación. ¿Alguien otra pregunta? No, ya no. ¿Alguien más? Sino para finalizar lo que es la conectividad del día de hoy y mañana lo que sería todo capacitado independiente, los pasos y los requisitos, pues se irá aclarando. Bueno, si es así, de mi parte, como le dije, que tengo una excelente noche y nos vemos el día de mañana, así mismo al mismo horario. Y si tienen alguna dificultad o duda sobre el aula virtual, háganos saber, estamos para ayudarnos. Si tienen alguna dificultad en responder el foro, en subir la tarea, con las actividades de autoevaluación, en las actividades lúdicas, háganos saber. Estamos 24 horas disponibles para solventar sus inquietudes. Bueno, sin más que decir, hasta el día de mañana, muchas gracias. Agradecido con su presencia de cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche.